ayuda. Amén. Entonces, dando continuidad al día de hoy, hoy vamos a compartir: el Espíritu Santo es tu guía. El Espíritu Santo de Dios es tu guía, y lo vamos a basar en Juan 16, 12 y 13. Juan 16, 12 y 13. Nos dice la obra del Espíritu Santo. Vamos a los versículos 12 y 13. Nos dice: aún tengo muchas cosas que deciros, dice el Señor, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Y ahí es donde está la palabra. Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder compartirla a la iglesia, Señor, para edificación, para glorificarte, Señor. Gracias, Padre, porque con ella nos enseña, nos anima, nos redarguye, nos edifica, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra pueda caer, Señor, en un corazón, Señor, manso, un corazón humilde, un corazón el cual se deje enseñar, Señor, un corazón que acoja tu palabra, Señor, para ser hacedora de ella. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, entonces dice el Señor que aún tiene muchas cosas que decir, pero resulta que los discípulos no entendían a qué se refería cuando el Señor decía que se tenía que ir, pero que iba a enviar a alguien, ¿no? Eso es como cuando uno le promete a un niño: lo voy a llevar al parque o lo voy a llevar de paseo, pero por alguna razón, nos toca que salir de urgencia a algo y no podemos llevar al niño al parque ni al paseo. Y después vienen llorando a decirle a uno: ¿y por qué no me pudiste llevar? Y entienden que es porque hubo de pronto una emergencia, ¿cierto? Pero ellos están pensando en lo que ellos deseaban. Asimismo, los discípulos, si miramos los primeros versos donde dice la obra del Espíritu Santo, ellos no entendían o no querían entender. O no querían entender, porque el Señor les decía: me voy, pero yo les voy a enviar a alguien más. ¿Por qué? Porque quizás se iban a sentir solos, desamparados, habían visto muchos milagros y prodigios, pero todavía no entendían. Y era importante que el Señor se fuera y enviara a su Santo Espíritu para que pudiéramos nosotros hoy también entender muchas cosas. Hoy también podemos entender muchas cosas. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estaba por dejar el mundo, Él prometió enviar su Santo Espíritu para estar con todos nosotros. Porque si lo vemos físicamente, nuestro Señor Jesucristo solamente podía estar físicamente en una sola región. O sea, todo el mundo tenía que viajar para poderlo ver. Y dichosos aquellos que pudieron verlo, ¿cierto? Pero más aún es la dicha para nosotros, que Él dejó su Santo Espíritu en cada uno de nosotros para que la palabra del Señor y sus enseñanzas fueran reveladas a cada uno de nuestros corazones. Porque qué difícil fuera, digamos, lo que en este momento Él viviera, nosotros estar viajando a Israel cada rato para poderlo ver, ¿cierto? Sería como difícil. Pero gloria a Dios que Él dejó su Santo Espíritu que mora en nosotros, lo dejó dentro de nosotros, para que nosotros podamos, a través de lo que el Señor nos revela en su palabra y su Santo Espíritu nos guía, podamos entender la palabra que Él dejó. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos dirige también en toda decisión que nosotros debamos de tomar, y como cristianos debemos tomar cada decisión bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Recordemos en Romanos 8:14 nos dice que los que son guiados por Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios, porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aún, y lo vamos a ver durante este estudio, lo vamos a ver que aún para las cosas del Señor, por muy buenas intenciones que nosotros tengamos de hacer cosas para el Señor, también son cosas que debemos
tener la guía del Espíritu Santo de Dios para poderlas hacer, porque a veces queremos hacer algo para el Señor, pero quizás no es el tiempo, o quizás no es el lugar, o quizás no son las personas, o quizás no es la manera, ¿no? Entonces tenemos que ser siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, primer punto, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo piensan ustedes que el Espíritu de Dios nos puede guiar? Nos habla en el corazón. Nos habla en el corazón, trae paz. ¿Perdón? Por medio de la palabra. Porque por ahí es por donde nos habla el Señor. Por medio de la palabra. El Espíritu Santo nos guía llenando nuestras mentes, nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. De la palabra, porque es lo que el Señor dejó, lo que nos dijo que hiciéramos. Nos dejó muchas enseñanzas aquí, cosas que hombres cometieron muchos errores para que nosotros no las cometamos. Mire, a diferencia, ¿no? Bueno, la religión tradicional siempre muestra los santos o aquellas personas que han santificado, digámoslo así, o que han beatificado, ¿es que se dice? Que las han beatificado, le muestran solamente la parte buena que hicieron, pero nunca muestran lo que ellos vivieron humanamente, ¿ya? Mientras que en la palabra del Señor siempre vamos a encontrar todos los relatos como se dieron, los errores de aquellos hombres y mujeres, ¿cierto? Las cosas buenas que hicieron también. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos identificar. Porque uno siempre ve una persona que hizo algo bueno y uno cree que solamente fue lo bueno, pero esa persona también hizo cosas que no estaban bien delante del Señor. Pudieron brindarle ayuda a la comunidad, a personas, y eso está muy bien. Pero también hicieron cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, lo importante de leer la palabra del Señor es que allí vamos a encontrar todas aquellas historias que no fueron una fábula, sino que fueron realidades que vivieron esas personas, y ahí vamos a ver reflejadas muchas de nuestras vidas. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos guía llenando nuestras mentes con las Santas Escrituras. El Espíritu Santo no obra, si Él no obra con el Evangelio, entonces pues sería, digámoslo así, letra muerta. Porque lo que el Espíritu Santo de Dios hace es recordarnos y refrescarnos la palabra de Dios, para que en un momento dado que vayamos a actuar, lo hagamos bajo la dirección del Señor y no guiado en nuestros propios sentimientos o en nuestros propios pensamientos, porque nos vamos a equivocar. Entonces, el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo de Dios somos nacidos de nuevo. Por el Espíritu Santo de Dios somos hechos y capacitados para agradar a Dios en toda buena obra. Por el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros no podemos tener la guía del Espíritu Santo de Dios si nosotros no somos llenos de su palabra. Por eso es que es tan importante la lectura diaria de la palabra. Y muchas veces pensamos que tenemos que leer capítulos enteros, no, con 1 o 2 versículos que leamos para poderlos retener. Porque ¿de qué nos sirve leer capítulos enteros y cuando vamos a actuar no actuamos bajo la palabra? Entonces pues estamos desperdiciando el tiempo, ¿cierto? Pero si tomamos 1 o 2 versículos y sobre ese versículo o esos 2 versículos actuamos, pues vamos a estar avanzando. Entonces quiero invitarlos por un momento a Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. No sé si les es familiar esa palabra. Creo que sí, debe serles muy familiar esa palabra. Colosenses capítulo 1 versículos 9 y 10 nos dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Miren, aquí el apóstol Pablo está orando para que la iglesia sea llena del conocimiento del Señor.
Él no está orando para que, ay Señor, para que venga más gente, para que Señor calma nuestras necesidades, Señor, para que los que no tienen para comer tengan sustento. Él no está orando porque, ay, fulanito no tiene o tiene una enfermedad. Él no está orando por eso. Él está orando, dice aquí que Él está orando, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, el apóstol Pablo está orando para que la iglesia sea llena de las santas escrituras, porque de otra forma no podemos ser guiados. No hay otra manera, amados. Eso es como cuando uno compra un carro nuevo, ¿no? Uno compra un carro nuevo, 0 kilómetros, y el carro es bien bonito, ni un solo rayón, la llanta bien bonita, nuevecita, bien negrita, ¿cierto? Y se lo dan a uno con un poquitico de gasolina. No sé si alguno en algún momento ha tenido la oportunidad de comprar aquí un carro, de sacar un carro de una agencia, 0 kilómetros, ¿no? Pero cuando lo entregan con un poquitico nomás de gasolina. Ese poquitico de gasolina nomás le da como para ir como hasta la estación de gasolina para que usted vaya y tanquee. ¿Se lo decir? Como para andar un par de cuadras nomás. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra, nos podemos ver muy lindos por fuera, pero vacíos por dentro. Sin la palabra, con un poquitico nomás, no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar para que pasemos el resto de la semana enfrentando las situaciones que se presentan. No nos va a alcanzar. Entonces, día a día tenemos que llenar el tanque de nuestro espíritu con la palabra del Señor. Esa es la gasolina que nosotros necesitamos. Esa es la gasolina, llenarla, para que en cualquier momento venga la palabra. Mira, fue tan hermoso el día martes. El día martes fue muy linda el tiempo de oración e intercesión que tuvimos, porque se dirigió en el sentido de que las personas oraran libremente por lo que quisieran orar. Venimos entendiendo de que debemos orar al Padre como conviene. ¿Y cómo conviene? De acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, durante todo este año, desde el inicio del año, tuvimos un taller, no sé si ustedes lo recuerdan, tuvimos un taller de oración e intercesión y se nos guió en la forma como debemos orar. ¿Y por qué orar? ¿Ya? Y la mayoría de las oraciones son por la parte espiritual, porque esa es la manera como le agradamos al Señor si crecemos espiritualmente. Pero también entendemos que tenemos necesidades y las podemos compartir y entre los hermanos podemos, unirnos en oración por esas necesidades personales si alguien quiere manifestarlas. Y fue muy hermoso ver cómo cada uno de los hermanos oró por algo que sentía, pero ¿qué hizo? Sacó la palabra. Oraron primero, se sacó la palabra del Señor, se oró con base en la palabra por la necesidad que tenía cada persona. Expresó su sentir y con la palabra del Señor. Fue muy lindo. Y para nosotros fue muy gozoso ver que se ha avanzado en esa área. ¿Nos falta por avanzar? Sí, pero se ha avanzado. Y eso es importante. Y eso es algo que tenemos que retenerlo, no dejarlo escapar, porque eso nos va a llevar a una madurez. Muy bien, entonces el apóstol Pablo oraba por la iglesia pidiendo que seamos llenos de sabiduría y el conocimiento espiritual. Ahora, ¿cómo recibimos esa sabiduría? Ya lo hablamos, nos lo dijo Blanca, por medio de la palabra del Señor. No hay otra, amados hermanos, no hay otra. Mire, yo les recomiendo, ahorita nuestra hija está empezándose a preparar para esos exámenes de GCSE, entonces ella coge esos cartoncitos y apunta, ¿cómo se llama? Preguntas de alguna asignatura, hace una pregunta y por detrás la respuesta. Y creo que es muy popular aquí ese tipo de aprendizaje, ¿no? Lo utilizan mucho con los niños en la escuela. Así mismo deberíamos hacer nosotros para aprender la palabra. Deberíamos de coger un cartoncito como este, colocar, por ejemplo, el nombre del versículo y por detrás la palabra. Y nos la llevamos para el trabajo, para donde sea, y durante el día la estamos sacando y la estamos repasando.
Y lo más seguro es que por lo menos si lo hacemos diariamente con un versículo, al final del mes por lo menos tenemos 30 versículos aprendidos. Sería un buen ejercicio para que lo hiciéramos, ¿no? Entonces, amados, debemos esforzarnos en llenarnos del conocimiento del Señor. Tenemos la mente de Cristo, no podemos decir que no retenemos la palabra. Uno escucha gente que dice, no, es que yo no retengo la palabra. Pero nos conocemos todos los jugadores de fútbol de todo el mundo. ¿Cuánto fue la negociación? ¿En qué posición juega? ¿En qué partido? ¿En qué? Todo eso no lo conocemos, pero nos cuesta retener la palabra. Nos cuesta retener la palabra. Hay personas que sí les cuesta mucho. Les cuesta mucho retener la palabra. Pero nosotros tenemos que declarar que tenemos la mente de Cristo. Tenemos que declarar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tenemos que declarar que al que cree, todo le es posible. Que al que cree, todo le es posible. Y si tenemos la mente de Cristo, nosotros podemos retener la palabra. Hay personas que lo hacen con mucha facilidad, otras no. Hay muchas personas que les cuesta. Entonces, a los que nos cuesta, pues obviamente tenemos que ejercitarnos de esa manera. Amén. Un creyente, entre más conozca de las Escrituras, más fácil le será ser guiado por el Espíritu Santo de Dios en su vida. Mire, si nosotros no conocemos las Escrituras, va a ser muy difícil que nosotros podamos ser redargüidos por el Espíritu Santo de Dios. Porque simplemente vamos a actuar de acuerdo a como nosotros pensemos. A lo que nosotros por impulso vivamos y no guiado por la palabra del Señor. Entonces, por ejemplo, es muy común, les voy a dar unos ejemplos que son muy comunes, son muy, digámoslo así, es lo que se vive día a día y uno lo ve y uno lo vive. Uno lo ve y uno lo vive. Aquí la mayoría de los latinos, muchos latinos, tenemos trabajos de limpieza. Y estamos en los trabajos y de pronto, ay, es que me hacen falta guantecitos en la casa. Ah, me voy a llevar este parcito. Y uno lo ve muy natural, pero si lo vemos de fondo, ¿qué es eso? Robar. Y uno lo ve muy natural, y uno lo ve, es el común. Y es más, muchas personas lo hacen delante de otro y eso es normal. Ah, sí, yo también me voy a llevar estos dos. Es así. Y eso es robar. Pero si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, mire, les recuerdo una palabra que está en 1 Corintios 6, 9 y 11. Vamos a 1 Corintios 6, 9 y 11. 1 Corintios 6, 9 y 11. ¿Alguien lo tiene? 1 Corintios 6, 9 al 11. Amén. Mi hermano Eduardo, por favor. Litigios delante de los incrédulos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, si yo he leído la palabra, yo me abstengo de eso, porque sé que no voy a heredar el reino de los cielos. Y eso es muy normal. La gente lo ve muy normal. O muy normal que le digan, usted, pues no, una mentirita piadosa. Y nos acostumbramos de mentirita en mentirita en mentirita.
y a crear también historias para conseguir algo. Una historia para conseguir algo que es una mentira. Es una mentira y toda mentira se cae. Pero si leemos la palabra también, si hemos leído la palabra, en Apocalipsis capítulo 21:8, Apocalipsis capítulo 21:8, también me lo está diciendo el Señor. También me está diciendo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago del fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si yo estoy llena de la palabra del Señor, si yo conozco la palabra del Señor, yo me voy a abstener de hacer cosas que para el mundo son normales que se hagan, pero que sé que me van a dar una condenación eterna. Si no me arrepiento, obviamente. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que me va a redarguir y me va a decir: eso está mal, no lo hagas, acuérdate lo que dice la palabra. Eso está mal, arrepiéntete. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios, que nos redarguye de pecado y nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Y para eso tenemos que conocer la palabra del Señor, porque de otra manera el Espíritu Santo no nos va a guiar, sino que vamos a seguir en lo mismo, y por el hecho de no conocer la palabra vamos a pagar una condenación. Cosas tan simples como esas, pero que para el Señor una mentira, uno dice una mentirita piadosa, una mentirita blanca, para Él le da lo mismo, es una mentira. El Señor nunca se va a contradecir. El Señor nunca va a decir: no, si es que como lo necesitabas para tal cosa, está bien, te lo paso. No, tenemos que pedirle perdón al Señor, arrepentirnos de eso, porque si no el daño es para nosotros mismos. Hoy día vemos también en las calles, ¿no?, que hubo bastante calor este tiempo y obviamente muchas chicas se vistieron de una manera muy ligera. Es más, sin haber calor se visten de una manera muy ligera. Ayer le decía a mi hija, le duelen a uno hasta los ojos de ver la forma que parece que ya no les alcanzara el dinero, un pedacito de algo y no más, ¿no? Como que no les alcanza la tela para ponerse en algo decente. Y entonces eso es algo que hace caer en tentación a los hombres también, ¿no? Que no le podemos echar toda la culpa a los hombres, porque hay hombres que sí se fijan, pero hay mujeres que provocan también. Hay mujeres que provocan también, uno tiene que ser cuidadoso con eso. Y entonces, si alguien sale a la calle y ve, por ejemplo, ya las chicas que están casi que no se ponen nada, entonces el Espíritu Santo de Dios te recuerda la palabra que por lo menos dijo Job, por ejemplo, ¿no? Entonces, Job dice: he hecho un pacto con mis ojos. He hecho un pacto con mis ojos de no mirar virgen, de no mirar doncella. O sea, ¿para qué voy a voltear a mirar para otro lado si yo tengo en mi casa lo que tengo? ¿Ya? Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso también. Entonces, ahí es donde nos redarguye la palabra del Señor y nos guía. Dice, por ejemplo, vamos a Efesios 1, 16, 19, por favor. Vamos a Efesios 1, 16, 19. Mi hermano Eduardo, por favor, nuevamente. Efesios 1, 16, 19. El espíritu de sabiduría y de revelación. No cesó de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria
de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Amén. Amén, gracias mi hermano Eduardo. Mire que nuevamente el apóstol Pablo está hablando, está orando, pidiendo espíritu de ¿qué? De sabiduría y revelación de la palabra para la iglesia. Espíritu de sabiduría y revelación, eso es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Eso es algo que nosotros tenemos que en nuestras oraciones tenerlo también. Señor, dame espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de su palabra, porque dice, mire, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea, cuando la palabra nos sea revelada, cuando nosotros la podamos entender, que nosotros podamos comprender la palabra. Entonces, son oraciones que el apóstol Pablo hacía para la iglesia, pidiendo vivir una vida consagrada a Dios. Porque cuando nosotros no necesitamos tener alas ni andar como si fuéramos en una nube. No necesitamos eso. Necesitamos caminar de acuerdo al entendimiento que se nos da en la palabra para nosotros poder agradarle al Señor. Estamos hablando de que tenemos que agradarle al Señor en todo, conociendo al Señor y dando fruto. ¿Cómo hacemos todo eso? Solamente si lo hacemos entendiendo y caminando en la palabra. Y no lo podemos hacer de otra forma, sino bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, cuando nos guía, cuando nosotros estamos llenos de su conocimiento, nosotros valoramos eso. Lo valoramos. ¿Por qué? Porque lo entendemos y entendemos la obra redentora que el Señor hizo por nosotros ahí en la cruz. Le damos valor a lo que conocemos y le damos valor a lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Hay usted hable con las personas que mucha gente conoce. Ah, sí, Jesucristo, sí, Él murió y todo el mundo lo deja por muerto ahí en la cruz. Pero no han comprendido qué fue lo que ahí pasó. No lo han podido comprender. El evento más extraordinario que ha pasado, y un evento como ese jamás en la vida volverá a pasar. Un evento donde nosotros fuimos salvos, donde nosotros podemos volver a tener conexión con el Padre a través de ese evento. Y hay muchas personas que no lo han entendido. Para algunos no será fácil, para otros no. Hay personas que no lo logran entender todavía. Entonces necesitamos eso, que nuestra mente sea iluminada por la palabra del Señor. Muy bien, amén. El Espíritu Santo de Dios, vamos a la segunda parte, al segundo punto. El Espíritu Santo de Dios guía a todo creyente a una vida de perfecta santidad. Nos guía a una vida de perfecta santidad. Vamos a Gálatas 16, 25, por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Amén. Mi hermana Estela. Dice así, andar como hijos de luz. ¿No? Sí, 16 al 25. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Perdón, me equivoqué. Ya. En Gálatas. Sí. Sí, Gálatas 5. Alex, por favor. Tranquila. La vida según el Espíritu. Os exhorto pues a que viváis de acuerdo con las exigencias del Espíritu, y así no os dejaréis arrastrar por desordenadas. ¿Es Gálatas 16? No. Gálatas 5, 16 al 25. Una vez lo leo. Digo pues, andad en el Espíritu. Digo pues, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Miren lo que nos está recomendando el apóstol Pablo, que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne.
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Vamos a parar allí. Dice que andemos en el espíritu y que no satisfagamos las obras de la carne, que ambos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que nosotros queramos. ¿Cierto? Miren, hermanos, yo les voy a recomendar una cosa. Dejemos de estar discutiendo en la casa, dejemos de estar discutiendo en el trabajo, dejemos de estar buscando situaciones incómodas en toda parte, porque harto tenemos en nosotros mismos estar peleando nosotros mismos con nuestro espíritu y la carne. Una pelea que es en nosotros mismos todos los días, es una batalla que nosotros tenemos todos los días. Entonces, es más que suficiente esa batalla propia que andar buscándole inconvenientes con las demás personas, ¿cierto? Nos ahorraríamos bastante, ¿ya? Porque siempre hay una contra, digámoslo así, como un contrapunteo entre lo espiritual y lo carnal, ¿cierto? Entonces llega el domingo y es el día que, es mi único día de descanso. Y esos pastores allá, ¿cómo dicen? ¿Cómo hablan de que vea, que congregues y no sé qué? Pero la camita está caliente y nos echamos la cobija encima, y más si viene ahorita el frío, entonces más bien quedémonos, ¿cierto? Es una lucha, nomás ahí en algo tan sencillo, es una lucha. Una lucha, tenemos que parar temprano, ¿no? Para orar, para leer la palabra, para venir a la iglesia, para el tiempo que nos vamos a compartir. Es que mejor, no, yo más bien me quedo. Es que como no pude comprar las cosas el fin de semana, no, el domingo. Hombre, pues el domingo usted puede ir de shopping después de la iglesia, los shopping no abren tarde y el servicio es temprano. Entonces usted puede ir de shopping después, venga primero a la iglesia y después va al shopping. ¿Cierto? Entonces, son luchas que tenemos, luchas. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos está recomendando que andemos más bien en el espíritu, que sobrepongamos el espíritu en lugar de la carne, porque con la carne siempre vamos a tomar decisiones y vamos a hacer cosas que siempre lo vamos a hacer como queramos. Y siempre nos va a ir mal, porque como queramos nos va a ir mal. Dice el versículo 18, pero si sois guiados, mire, aquí está otra vez la palabra guiados, si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Mire, cuando actuamos por nuestra propia cuenta, entonces vienen los adulterios. A mí qué me importa mi esposa, yo puedo conseguirme otra y no hay problema, tengo una en casa y otra, la principal y la sucursal, digámoslo así, ¿no? Esas son riendas sueltas que se le da a la carne. La fornicación, ¿no? A los muchachos hoy en día, no me voy a vivir con mi novio, me voy a vivir con mi novia, no, pero tuvimos una pelea, lo dejo y me voy con otro. O sea, y lo ven muy normal, eso es fornicación. Inmundicia, lascivia, idolatría, lo que hemos vivido nosotros durante este tiempo. Y lo vivimos todos los días, porque cuidado con la idolatría, muchos idolatramos los hijos, mucho cuidado con la idolatría para con los hijos, mucho cuidado con la idolatría para nuestros esposos o la idolatría para nuestras esposas. Primero es el Señor, Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Cuidado con las envidias, se da muy fácil en este país y desafortunadamente lo vemos mucho, porque el uno consiguió y el otro ya se organizó y yo por qué no puedo. En el medio latino se ve mucho, se vive mucho, desafortunadamente es así. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Ya lo leímos en el versículo anterior, ¿no? Herejías son, digámoslo así, son actos que yo hago de decirle a otra persona, por ejemplo, de hacer actos que no son de acuerdo a como lo que Dios nos muestra que hagamos. Por ejemplo, como cuando se dan sectas, que se hacen cosas. Esa es la mejor explicación. Son sectas, como cuando se hacen cosas que no son agradables al Señor y decimos que es como una religión. Por ejemplo, Maradona formó su religión, ¿no? Y son cosas que te llevan a una mentira. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos tienen herejías. Eso. Llevar a otras personas a que no practiquen la fe verdadera. Son sectas. Exacto, son sectas, ¿ya? Entonces, esas herejías son como mentiras que te llevan a desviar a otras personas de la fe, ¿ya? Muy bien. ¿Dónde estábamos? Sí. Ok. Dice... herejías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. O sea, todo eso que hemos visto antes, ya los hemos tenido que crucificar. Ya lo hemos tenido que dejar para que podamos andar en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Entonces, es una recomendación que nos hace el apóstol Pablo de que siempre va a haber esa lucha espiritual contra esa fuerza carnal. Y bueno, confiamos en el Señor de que en la medida que nosotros podamos entender la palabra del Señor, nuestro espíritu cada día se haga más fuerte para que podamos vencer esas obras de la carne. No actuar impulsivamente. Ay, tan lindo, de ojos verdes, todo así, todo bien puestecito. Vámonos a vivir. No, tengo que entender de que eso es fornicación. De que antes de tener una relación e irme a vivir así nomás de cualquier manera, pues obviamente tengo que entender lo que me dice la palabra del Señor. De que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Entonces me estoy condenando yo mismo. Uno no condena a las personas, cada persona condena a ella misma. Entonces por eso es tan importante entender la palabra. Es tan importante conocerla para saber cómo voy a vivir, cómo voy a actuar y poderle enseñar a otros la manera como vamos a vivirla. Muy bien. Tercer punto, el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo guía a los creyentes a tomar sabias decisiones. Por favor, alguien que me acompañe a Hechos 16, 6, 10. Hechos 16, 6, 10. Mi hermana Estela o Alex, que... Sí, bueno, mi hermana Estela. Nos quedamos aquí. Sí, Hechos 16, 6, 10. Mientras mi hermana Estela lo busca, este pasaje nos va a ilustrar que aún para las cosas de Dios, por muy buenas que parezcan, las intenciones, es importante tener la guía del Espíritu Santo de Dios. Y también podemos aplicar ese pasaje a nuestra vida diaria. ¿Ya lo tiene mi hermana? ¿Sí? Hechos 16, 6 al 10. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. La visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Amén. Gracias, mi hermana Estela. Mire que lo primero que está diciendo es que Pablo tenía la intención de ir ¿a dónde? Hacia Asia, ¿no? Para llevar la intención era muy buena, llevar el Evangelio a Asia, lo que es hoy Turquía, el área de Turquía, al Asia Menor. Pero ¿qué pasó? El Espíritu le dijo: para allá no vas. No se lo permitió. No se lo permitió. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y le mostró a Pablo ¿qué? Una visión. ¿Qué le dijo el Señor? Que dice: bueno, tranquilo, váyase a dormir, que yo le voy a indicar qué es lo que va a hacer. ¿Ya? Porque dice que en una visión quizás él fue a descansar, era de noche. En todo caso, se lo mostró en una visión. ¿Ya? Le mostró y le dijo: no vayas para allá, vete a Macedonia. Entonces, ahí podemos ver el Espíritu Santo como guía, aún para las cosas de Dios. Aún no tiene nada de malo, y qué delicia uno poder ir a cualquier parte y poder llevar la palabra del Señor. Sin embargo, el Señor le dijo: no, para allá no. Te vas para allá porque acá es donde te necesito. Entonces siempre, aún hasta para las cosas del Señor, necesitamos tener la guía del Espíritu Santo de Dios. Y mire, uno de los ministerios más exitosos, digámoslo así, o de mayor eficacia después de nuestro Señor Jesucristo fue el del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque se dejaba guiar por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra. No hay otra. Conocía muy bien la palabra de Dios. Tenía intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Porque en algún momento Pablo le dice a Timoteo: sed imitador de mí, así como yo soy de Cristo. O sea, que imitaba a Cristo. Y si imitaba a Cristo, tenía intimidad con el Padre. Pero teníamos algo ya ganado, y era que teníamos el Espíritu Santo de Dios en nosotros mismos y nos revelaba la palabra. Entonces, el apóstol Pablo, su ministerio fue muy eficaz, tuvo muchos padecimientos, pero fue muy eficaz porque se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, mire que asimismo debemos nosotros aplicar este pasaje que nos acaba de compartir la hermana Estela, debemos aplicarlo en nuestra vida. Aunque este pasaje es un pasaje, como digámoslo así, netamente misionero, nosotros podemos aplicarlo también en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la guía del Señor en caso dado, si vamos a formar un negocio. Y el Señor le dice a uno: si no tienes paz en el corazón para hacer ese negocio, no lo hagas. Si no tienes paz para ir a alquilar una habitación, un flat, no lo hagas. Si no tienes paz para ir a tomar un trabajo, no lo tomes, por más millones que te den. Y eso normalmente sucede. Sí. Cuando le ofrecen trabajos a uno, ¿será que sí? ¿Será que? Y sale uno corriendo también, pero uno tiene que primero pedirle la guía al Espíritu Santo de Dios, porque mire, el Señor no se va a contradecir. El Señor no se contradice. Amados, con mucho amor de parte del Señor se los decimos. Se los decimos porque ya tenemos unos añitos, hemos pasado aquí, algunos de los hermanos tienen ya un tiempo aquí y sabemos cómo es la situación aquí. Uno llega desaforado a buscar trabajo como sea. Y esto lo hablamos muy a menudo aquí. Hay personas que de pronto les incomoda, pero lo hacemos por un bien. Lo hacemos por un bien. La gente sale desaforada corriendo lo primero
lo primero que les ofrecen, no miden distancia, no miden trabajo, no miden cuánto pagan, no miden si me queda tiempo para mi propio descanso, no miden si me queda tiempo para mi parte espiritual, no miden nada de eso. Y todo, absolutamente todo lo que te aleje de las cosas espirituales no es conveniente, porque eso te va a alejar de las cosas del Señor. Eso te va a traer sequedad espiritual. Y después, para afrontar otras situaciones que se te vayan a venir, no vas a tener con qué afrontarlas. No vas a tener con qué. Se lo decimos con todo el amor, con todo el amor. Porque trabajo sí se consigue. Se consigue y lo puede conseguir de lunes a viernes. Usted lo puede conseguir como quiera. Pídaselo al Señor y el Señor se lo concede. Pídaselo al Señor y póngale: Señor, yo quiero el trabajo. Mira, póngale hasta los horarios. Póngalo, ¿sí o no? Póngale los horarios. Póngale todo y verá que el Señor, mientras usted le cumpla al Señor, porque usted tiene que buscar primero que en lo que usted se vaya a ocupar, a usted no le ocupe el tiempo que le pertenece al Señor. Porque usted va a entregarle al Señor esa parte que a Él le corresponde. Entonces, obviamente el Señor le va a entregar a usted, se va a glorificar a través de usted, entregándole ese trabajo, esa ocupación, como usted se la ha pedido, para que usted sea de bendición en esa otra parte y para bendecirlo a usted también. Así va a ser. Y los testimonios tenemos muchos. Amén. Entonces, Romanos 8:6, se los regalo, hermanos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne, de ocuparnos de lo que yo quiero, lo que yo deseo, es que mi interés es esto. El ocuparse de la carne es muerte, y es muerte espiritual. Pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y nada se compara con la paz que uno pueda vivir. Nada se compara con una vida tranquila, una vida en paz, una vida donde podamos sentir la presencia del Señor. Una vida donde el Señor nos esté respaldando en todo el tiempo. Nada se puede comparar con eso. Nada se puede comparar. Entonces, cuando hacemos algo guiados por el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a traer paz y nos va a traer gozo y alegría. Igual, hermanos, para lo que sea, no solamente para el trabajo. Cuando usted va a entablar una relación con alguien, pídale al Espíritu Santo de Dios que sea la persona idónea para usted. Una persona que no te aleje de las cosas del Dios. Una persona que no te saque de los propósitos del Señor, sino que por el contrario puedan trabajar juntos en la obra del Señor. Que puedan levantar generaciones para el Señor. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Muy bien, el cuarto y último punto, amados hermanos, ya vamos a terminar. El Espíritu Santo guía a los creyentes como un padre guía a sus propios hijos. El Espíritu Santo de Dios nos guía así como nosotros como padres guiamos a nuestros hijos. Más de uno somos padres aquí, ¿cierto? ¿Y qué queremos para nuestros hijos? Lo mejor. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Que ellos cuando crezcan sean felices, que tengan menos problemas. Además, entre menos problemas tengan ellos, menos lágrimas botamos nosotros. Entre menos problemas tengan nuestros hijos, menos lágrimas de nosotros como padres vamos a botar, o sea, vamos a sufrir menos. Y eso es lo que nosotros buscamos, que seamos felices, que los hijos sean felices, que los hijos tengan esa felicidad. Por eso, hijos, escuchen el consejo de su papá y su mamá. Escuchen la palabra del Señor. Uno no les dice, vea, cuidadito, no se meta con ese muchacho, porque sí, sino porque hay algo que se está viendo en esa persona que no está bien. Uno no le está diciendo, vea, cuidado con esa muchacha, no se meta con esa muchacha, porque por algo es, algo uno está viendo, y uno como padre tiene esa sensibilidad, porque uno siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Y además que, si lo vamos a ver, uno ya le lleva añitos ganados a los hijos.
experiencias que se han pasado, vivencias que se han tenido. Entonces, lo importante es escuchar y no apresurarse, sino siempre buscar la guía del Espíritu Santo de Dios. Romanos 8, 14 al 17, por favor. Romanos 8, 14 al 17. Mi hermano, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Está ahí? No, hasta el 17. Y si hijos, también herederos y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Mire, el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a mostrar, pero vuelvo y retomo lo que dije al principio. No, el Espíritu Santo de Dios no nos puede guiar si no estamos llenos de la palabra del Señor. O sea, si tenemos nuestro tanque espiritual vacío, no vamos a tener guía del Espíritu Santo. No la vamos a tener. Porque es que además a través de la palabra nosotros vamos a conocer en plenitud a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a conocer en plenitud a nuestro Dios. Lo vamos a conocer en plenitud. Entonces dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Son los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos caminando. Un hijo siempre trata de complacer, agradar y honrar a su padre. Hay honra cuando hay obediencia. Hay honra cuando hay obediencia. Entonces, Él nos puede llamar hijos, primero porque lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, y segundo porque nos hemos comprometido con Él a caminar en la verdad del Evangelio para poderle agradar a Él. Y eso es una honra para Él. Y si nosotros decimos agradarle a Él, debemos honrarlo, y para honrarlo le obedecemos. Entonces, el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra nos capacita. Él nos capacita, nos instruye, nos muestra cómo debemos de caminar en el Evangelio, con el Evangelio y por el Evangelio. Siempre nos va a instruir, nos va a guiar, nos va a llevar, así pasemos situaciones difíciles. El apóstol Pablo, como decíamos, tuvo un ministerio muy eficaz, vivió muchas situaciones y nosotros podemos vivir muchas situaciones. A nosotros no nos van a tirar tomates, ni nos van a tirar piedras, ni nos van a encarcelar. Como a Pablo. Pero sin embargo, tenemos que tener el coraje y la valentía de poder obrar de acuerdo a como dice la palabra. Porque si obramos como dice la palabra, quizás en alguna parte, algún familiar o en algún círculo de amigos o en el trabajo le van a decir, ay, ese está loco. Es lo que de pronto nos dirían. Pero no nos van a encarcelar. Ni nos van a tirar tomates, ni nos van a tirar piedras, ni nos van a llevar a una guillotina como le tocó al apóstol Pablo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios nos capacita, nos equipa y nos bendice para que podamos llevar la palabra del Señor. Nosotros no vamos a dar a otros lo que no tenemos. Y muchas veces las personas no necesitan, mira, hay mucha gente en necesidad y muchas veces las personas no necesitan ni siquiera que usted le dé dinero o que le lleve a un mercado, sino que usted le dé una palabra que lo levante. Muchas veces la gente no necesita una exhortación, no necesita una exhortación, sino que necesita solamente un abrazo. Pero todo eso lo conseguimos con la guía del Espíritu Santo de Dios. La persona que es guiada por el Espíritu Santo de Dios tiene la certeza de que ha sido adoptada como hijo. Primera de Juan 3:2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como es. A través de su palabra y la guía del Espíritu Santo de Dios vamos a ver al Señor tal como es. Dígale al que está a su lado: Espíritu Santo de Dios, guíame para ser semejante a Cristo. Guíame para ser semejante. Espíritu Santo de Dios, guíame para ser semejante a Cristo. Que nos guíe el Señor para que seamos semejantes a Cristo. El anhelo de todo cristiano debe ser tener el carácter de Cristo. Es lo que más debemos anhelar, el carácter de Cristo, para ser semejantes a Él. Pensemos por un momento en lo siguiente: ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo antes de iniciar su ministerio? ¿Qué hizo? ¿Sí? Pero antes de las aguas del bautismo, mi hermano está en lo correcto. Obviamente primero fue a las aguas del bautismo, pero él sabía que tenía el llamado, él sabía que tenía la misión. Pero sin embargo, él no salió corriendo a decir: yo soy el escogido, el ungido, voy a salir corriendo, montemos el ministerio, formemos iglesia y llamemos a todo el mundo, yo sano a los enfermos. Él no dijo eso. Ni salió con una banda de músicos al lado para que lo acompañaran. ¿Qué hizo él? Primero fue señalado por alguien, que fue Juan. Señalado en el buen sentido de la palabra. Fue señalado, Juan le dijo a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero fue reconocido. Luego, ¿qué pasó? Luego vino, lo que dice mi hermana, vino a las aguas del bautismo. Y le dijo a Juan el bautismo. Juan no lo quería bautizar, pero sin embargo le dijo: es necesario que se haga. Es necesario que se haga. ¿Para qué? Para dar testimonio, para dar ejemplo. ¿Y luego qué pasó? Fue llevado, guiado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. A tener una lucha entre el Espíritu y la carne. A ser tentado. Hablábamos la semana pasada de que si nosotros queremos ya dejar de tener tentaciones, vamos a tenerle que pedir al Señor que nos lleve, porque toda la vida vamos a tener tentaciones, toda la vida, todo lo que pise planeta Tierra, vamos a tener tentaciones, hasta el día en que el Señor nos llame. Vamos a tenerlas, entonces en nosotros está saberlas vencer. Aún el Señor nos enseñó cómo debemos vencer esas tentaciones con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. El Espíritu lo guió al desierto, pero llegó Satanás y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Estaba viendo que él estaba necesitando alimento. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está. Le sacó la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Con la palabra. Pero si no estamos llenos de la palabra del Señor, si no conocemos la palabra del Señor, entonces ¿cómo vamos a permitir que el Espíritu Santo nos dé para nosotros enfrentar lo que tenemos que enfrentar? El Señor mismo nos lo está enseñando. Ahí en ese simple pasaje nos está enseñando que con toda tentación la vencemos es con la palabra de Dios, y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cristo tenía el poder del Espíritu. Jesús, para ser victorioso en su ministerio, necesitó de la guía del Espíritu Santo. Hoy queremos ser victoriosos, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Necesitamos tener llenura del Espíritu Santo de Dios, pero no lo conseguimos de otra forma si no conocemos su palabra. Porque entre más conozcamos la palabra, más vamos a necesitar conocerla para poder ser guiados cada vez más por el Espíritu Santo de Dios, para poder conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. No hay otra. No hay otra manera. Muchas veces nosotros decimos: sí, hay que venir en oración. Venimos en oración, pero muchas veces nos arrodillamos, que por cierto,
El arrodillarnos es una disciplina de la carne, pero el orar es una disciplina del espíritu. Porque muchas veces nos podemos arrodillar, yo me puedo arrodillar aquí, pero que me salgan cosas de mi adentro, de mi espíritu para llorarle al Señor, muchos tenemos problema en eso también. Entonces, el arrodillarnos, el hacer cosas en lo físico es una disciplina de la carne, pero el orar es una disciplina del espíritu. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos guíe en la forma como nosotros tenemos que orar a Él, que nos guíe el orar a través de la palabra. Mire todo lo que nos enseña Pablo, para que no nos comparemos con nuestro Señor Jesucristo, porque decimos, no, nos falta mucho todavía, pero Pablo fue igualito que nosotros, ¿no? El apóstol Pablo siempre oraba pidiendo por una llenura del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, una llenura de las Escrituras para tener la mente de Cristo, para tener inteligencia espiritual. Queremos ser victoriosos en nuestra vida diaria, queremos ser victoriosos con nuestra familia, queremos ser victoriosos con nuestro ministerio. Tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Amén. Oremos al Señor, pongámonos de pie, por favor.